¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Escuchan el audio? Buenos días. Bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy. Pues estamos emocionados, de manteles largos, aquí recibiendo un nuevo producto que se adiciona al portafolio de productos Avisor en México. Y bueno, la intención es presentarles este nuevo producto, como todos los productos de Avisor que hay en el mercado mexicano y en el mercado de Latinoamérica. Pues es un producto que va muy enfocado a las necesidades del mercado de la optometría, de la óptica, y bueno, siempre estamos enfocados a que este producto esté diseñado siempre para el profesional de la salud visual y enfocado a el segmento de negocio de óptica. Bueno, en esta presentación de solución salina de Avisor, la daré yo, que soy Raúl Cortés, para la gente que no me conoce, y estará trabajando conmigo la gente de Avisor, el staff aquí de México, que es licenciado Eduardo, licenciada Blanca. Eh, Cualquier comentario, pregunta que tengan en relación al producto, de dónde lo van a tener y demás, pueden mandarlas vía chat y al final las vamos a retomar para poder hacer un poco más dinámica esta presentación. Les comentaba, es muy grato para nosotros en México recibir un producto, bueno, dos productos que vamos a tener disponibles ya a partir de ya prácticamente esa semana en puntos de venta. Y bueno, esta presentación es para dar a conocer este producto que es solución salina de Avisor, ¿no? Es una solución, como les mencionaba, es un producto nuevo aquí en el mercado mexicano, no hay un producto semejante en el mercado nacional y bueno, la intención es darles a conocer los pormenores del producto, que conozcan de viva voz el producto que está ya disponible en el mercado y bueno, iniciaremos platicándoles que Avisor pues realmente siempre está tratando de traer nuevos productos, de buscar y analizar esa necesidad que tiene el profesional de la salud visual en México, el especialista en lentes de contacto, el optometrista, y cubrir esas necesidades que tiene. En este momento vamos a iniciar con la presentación de solución salina de Avisor y quisiera platicarles que para mí es un gusto que nos acompaña también, va a acompañar dando una opinión acerca del producto el licenciado Juan Carlos López, que ya estuvo con nosotros en alguna charla anterior. Y bueno, la intención es que él ya nos daba una opinión acerca del producto que ya lo utilizó con algún paciente. Y bueno, nos va a dar al final una eh, opinión acerca de solución salina de Avisor. Bueno, quisiera primero iniciarles platicando de las soluciones salinas que hay disponibles en el mercado, tanto en América Latina, principalmente voy a enfocar ahí, y en el mercado de México, concretamente. En México realmente no existe una solución salina enfocada a los lentes de contacto, al uso oftálmico, que tenga esas características que se requieren para ese tipo de uso, ¿no? Existen muchas soluciones que son para perfusión, que son para soluciones de terapias inhaladas, para nebulizaciones, y hay mucha variedad de soluciones salinas. Sin embargo, muchas de ellas se están utilizando para uso oftálmico sin ser realmente formuladas y diseñadas para ese uso. Empezamos, por ejemplo, en México existe una solución salina libre de conservantes, pero en una presentación yo le llamaría de multidosis, que viene en frascos de 250 o 300 o medio litro hasta un litro. Y bueno, el paciente va poco a poco extrayendo la solución que va necesitando. Que va necesitando y pues el paciente va extrayendo poco a poco la solución, de tal forma que no es la mejor práctica, ni mucho menos. Esa solución salina, pues como su formulación lo es para perfusión, ¿no? Es para diluir algún tipo de medicamento y el pH es muy variado, la solución es muy variada, la osmolaridad de ese producto va cambiando como va siendo el tiempo de vida útil, ¿no? Esa solución salina no debería utilizarse más allá de 10 días después de ser pinchado el bote o de haberse extraído por primera vez una parte de la solución. Hay otra solución que es una solución salina unidosis que existe en América Latina y bueno, en Estados Unidos principalmente. Es una solución salina que está indicada para uso con lentes de contacto, pero no tiene conservantes ni tiene tampoco un tampón. O sea, hay una cierta variación tanto en la osmolaridad como en la acidez que se tiene. También existe en el mercado
Deme un segundito, vamos a cambiar el audio. Bueno, ¿sí? ¿Nos escuchamos bien, no? ¿Nos escuchamos bien? ¿Sí? Bueno, disculpen, tuvimos que cambiar el audio porque tenemos por ahí un vicio en el sonido. Estoy platicando de la solución salina que existe. Hay soluciones salinas que hay unidosis, pero están realmente diseñadas para otros usos. Están diseñadas son libres de conservantes, no tienen un tampón como tal, pero son diseñadas para inyectar propiamente, ¿no? Y aunque se le está dando un uso para lavados oculares, para uso con lentes de contacto, no están realmente diseñadas para ese tipo de funciones. Hay otra solución salina que también existe en el mercado, que como lo dice ahí, es una solución hipertónica, es una solución salina, valga la redundancia, con una acidez mayor, con una concentración de sal mayor, y que viene o está diseñada para dar nebulizaciones o realizar nebulizaciones. Entonces, como les mencionaba, hay una cantidad muy grande de soluciones salinas, sin embargo, no hay una solución en el mercado mexicano que cumpla con las necesidades y usos que están indicados para oftalmología o un uso oftálmico como tal. Apague un poquito mi cámara para que podamos ver un poco más la presentación bien y no esté viciada. Continúo. Entonces, la solución salina que estamos presentando hoy en día se llama solución salina de Avisor. Es una solución tamponada con un pH controlado y está indicada justamente para el uso oftálmico, que está libre de fosfatos. ¿Qué quiere decir que está libre de fosfatos? En el mercado global, sobre todo en las soluciones oftálmicas, tanto en medicamentos como en lubricantes, como en soluciones de mantenimiento, como en este caso las lágrimas artificiales o la solución salina, muchos de ellos utilizan un fosfato o utilizan una sal búfera a base de fosfatos. Ese fosfato se ha estudiado que a la larga puede causar, sobre todo en pacientes usuarios de alguna lágrima artificial que tienen problemas de superficie ocular y usan un lubricante con fosfatos, puede causar precipitados en córnea, obviamente cálcicos, ¿no? Entonces, lo que buscamos aquí es que esa solución salina, aparte de que tenga una solución, un pH controlado, una osmolalidad controlada, tenga un buffer, que ese buffer le garantiza un pH controlado y que esté libre de fosfatos. Que ese paciente que tiene un daño en la superficie ocular, una enfermedad de superficie ocular, un ojo seco, grado, moderado o severo, que pueda utilizar esta solución salina en algún tipo de lentes de contacto y no genere un precipitado de calcio. Y entrando como tal a la solución salina, pues es una solución salina estéril, isotónica, tamponada con un pH fisiológico. Realmente tiene muchos usos, puede ser usada obviamente para hidratar, enjuagar, cualquier tipo de lente de contacto. Aquí quisiera aclarar, hacer un paréntesis, es una solución salina isotónica, pero en ningún momento va a sustituir un lubricante, una lágrima artificial. Entonces, de ese momento, quiero hacer un paréntesis como tal, es una solución salina que sirve para enjuagar, para hacer el proceso de limpieza de un lente, para hidratar un lente, para hacer alguna limpieza ocular, inclusive para hidratar la fluoresceína, pero en sí no sustituye una lágrima artificial. Vamos a hablar más adelante de un sistema que se llama PROCE y de tal forma que esa solución salina está indicado para ese tipo de procedimientos. ¿Qué es entonces solución salina de Avisor? Solución salina de Avisor, hablaremos de unos componentes específicos, ahorita hablar en lo general, y vamos a ir poco a poco platicando en lo particular de cada uno de ellos. La solución salina de Avisor es una solución isotónica, como le habíamos dicho, al 0,9%, es una solución salina como tal, al 0,9%, tiene cloruro de sodio, que es quien nos va a garantizar esa osmolaridad. Aquí recordemos en algunas charlas que hemos tenido ya, tanto de ojo seco como de manejo de ojo seco, como gestión del manejo de ojo seco, el DIUS 2 que fue en el 2017 nos indica que la película lagrimal tiene más o menos una osmolaridad entre 300 y 300 milosmoles. Entonces aquí depende mucho o es de gran relevancia o de gran importancia que
esa osmolaridad sea adecuada en una solución salina. En el caso de Avisor tiene entre 300 y 305 miliosmoles. También tiene un tampón, ese tampón no es fosfato, es un tampón como en un bórax bórico que tiene Avisor en todas sus formulaciones y es el que nos va a controlar ese pH que es el adecuado para que sea compatible con el pH de la lágrima de la superficie ocular. Sí, mucha gente me ha platicado en el momento de que sigamos a lanzar este producto en relación a que si era importante tener un tampón o no tener un tampón y vamos a platicarlo un poco más adelante. Está libre de conservantes, es una solución 100% libre de conservantes, es una solución salina, lo cual obviamente la hace tolerable, no es tóxica en cuanto a la interacción con la superficie ocular, tanto con el epitelio corneal, como con la conjuntiva, como la lágrima, con toda la superficie como tal, no tiene ninguna interacción. Hablemos entonces de una característica que tiene o debe de tener una solución salina y es lo que nos hace justamente la diferencia entre tener una solución salina como las que mencionaba, que no son para uso oftálmico, sino son de uso para perfusión, son para dar terapias, para inhalar, para hacer nebulizaciones, para inyectar. Entonces aquí tiene mucho que ver este tipo de formulaciones. La osmolaridad, como les mencionaba, el DIUS-2, que es la parte que nos ha estado analizando el ojo seco, el padecimiento de ojo seco, nos indica que esa osmolaridad debe estar equilibrada. Cuando esa película lagrimal no está equilibrada, entonces hay mayor concentración de soluto, hay mayor concentración de sales y obviamente esa osmolaridad incrementa. En esos pacientes que tienen ojo seco o alguna enfermedad de ojo seco, pues evidentemente esa osmolaridad aumenta. Entonces, si nosotros utilizamos una solución salina hiperosmótica o una baja osmolaridad o con una osmolaridad muy alta, pues obviamente ese equilibrio que estamos buscando con una solución salina se pierde. Avisor salina unidosis tiene una osmolaridad entre 300 y 305 milosmoles, los cuales va a garantizar que el uso de esa solución no va a desequilibrar esa osmolaridad, ¿no? Y entonces va a seguir funcionando esa película lagrimal como un todo sin tener una alteración. Entonces, es de suma importancia aquí tomar en cuenta que una solución salina que es de uso oftálmico cumpla con esas características de osmolaridad, que no pierda esa osmolaridad. Y estamos hablando de que no, esa osmolaridad no se debe de perder tanto en el inicio que se coloca la solución, hablando de un lente escleral, por ejemplo, que va a colocarse la solución al inicio del día, y al final del día esa osmolaridad siempre está equilibrada. Esa solución salina de Avisor siempre permanece en una osmolaridad entre 300 y 305 milosmoles. Como pueden ver, el punto de quiebre de un paciente que tiene ojo seco, ya sea moderado, grave o severo, pues parte a partir de unos 308 miliosmoles adelante, ¿no? Entonces, buscamos siempre con solución salina de Avisor que esa osmolaridad permanezca siempre equilibrada y durante el uso no se pierda. Otra parte importante que es a destacar en una solución salina que se usa para uso oftálmico es el buffer o la solución tamponada. El buffer es el que nos va a garantizar que esa solución salina no cambie de pH durante su uso. Entonces, mucha gente que recién me estaba escribiendo y me preguntaba del lanzamiento de la solución salina, me preguntaba qué necesidad tiene una solución salina de tener un buffer si es unidosis y al final de cuentas se va a abrir y se va a utilizar inmediatamente. Bueno, aquí el buffer juega un papel importante y es a destacar lo siguiente. Cuando tú abres una solución salina y la utilizas en la superficie ocular o como una gota sobre el epitelio corneal, sobre la córnea, pues va a permanecer un tiempo ahí. Esa acidez no va a cambiar en ese tiempo de vida. ¿Qué pasa también cuando colocamos o rellenamos un lente de contacto escleral o un lente de contacto de ortoqueratología? Esa solución va a permanecer en contacto con el epitelio corneal entre 8 y 15 horas, depende del uso que le dé el paciente. Entonces, ese tampón lo que hace es justamente que esa solución salina, después de abrirse, después de abrir el blister, perdón, de abrir la ampolleta, colocarla en el lente de contacto y hacer contacto en la superficie ocular, en el epitelio corneal, siempre se mantenga en un pH entre 7.1 y 7.3. Eso quiere decir que esta solución salina de Avisor tiene un buffer que nos va a garantizar que durante todo el uso de esa solución que ya fue colocada en el lente de contacto sobre la superficie ocular, no cambie de pH.
¿sí? Entonces hablamos inicialmente de la osmolaridad, que es de suma importancia que se mantenga en equilibrio para no causar una carga de electrolitos y que haya más soluto y menos líquido. Ahora estamos hablando también de el control de pH que tiene una solución salina. Hablando en concreto del pH, por ejemplo, en México quisiera hacer por referencia, no hay una solución salina como tal para uso oftálmico, ni para limpieza, ni para rellenar un lente de contacto, ni para algún uso oftálmico como tal. Existe una solución salina como tal, en general, que la conocen ustedes, un bote. Y bueno, esa solución salina es una solución salina evidentemente sin conservantes, pero tiene una fluctuación de pH bastante. Puede ser desde un 5,5 hasta llegar hasta un 7,5. Puede ser muy ácida, puede ser base, puede volverse muy alcalina. De tal forma que, ¿qué pasa entonces cuando hay una acidez, hay un cambio de osmolaridad y entonces el paciente siente incomodidad? Ese uso de una solución salina de uso que no está indicada para uso oftálmico, para una limpieza, para un enjuague de un lente de contacto o inclusive para el uso de un lente de contacto especializado, pues cobra realmente una importancia mayor, ¿no? Un pH que no es controlado, que se va muy ácido, pues genera al paciente incomodidad, genera un cambio de osmolaridad. Y si hablamos que muchos de esos pacientes que utilizan lentes de contacto especializados pues tienen alguna enfermedad de superficie ocular, pues es más evidente que un cambio de acidez va a repercutir en una tinción corneal. Entonces, ¿qué buscamos con un producto como Avisor, con una solución salina de Avisor que tiene un pH controlado durante todo después de abrirse y una osmolaridad adecuada? Que siempre ese pH permanezca entre 7,1 y 7,3. Esa es una gran característica que tiene esta solución salina, a diferencia de la otra solución salina que se usa aquí en México cotidianamente, que es la de botes, que constantemente está fluctuando su osmolaridad. Su acidez, su cantidad de sal está fluctuando. Con esa solución salina lo que buscamos es que ese pH siempre esté controlado y nunca se vaya ni a un muy ácido ni muy alcalino, sino permanezca en un pH adecuado que nos permita que ese paciente pueda utilizarla por más tiempo, pueda estar en contacto con la superficie ocular sin causarle ningún tipo de incomodidad, sin causarle ningún tipo de alteración. ¿Qué otra característica tiene solución salina de Avisor unidosis? Bueno, solución salina de Avisor, como lo mencionábamos, tiene una característica que no tiene conservantes. Al no tener conservantes, pues no hay ningún tipo de toxicidad sobre el epitelio corneal, sobre la conjuntiva, sobre la superficie ocular, y la hace muy amigable. Realmente es una solución que se puede utilizar sin ningún tipo de riesgo. Si bien es cierto que es una solución que va más indicada a una limpieza, a un enjuague, una remoción, que ese paciente tenga algún tipo de conjuntivitis alérgica y que pueda tener una limpieza, es de suma importancia que tenga una solución salina libre de conservantes. Entonces, hablamos, como les voy a rezar un poco, hablamos de la osmolaridad que debe tener esta solución salina, una osmolaridad que no debe sobrepasar los 308 miliosmoles para que esa solución salina sea de uso adecuado, que tenga un pH controlado, que ese pH esté controlado inclusive cuando el bote está cerrado y posterior a la apertura y el uso en un lente de contacto, que ese pH esté adecuado, que no esté fluctuando de acidez y que nos provoque algún tipo de tinción, alguna inestabilidad lagrimal, y bueno, que esté libre de conservantes. Entonces, una solución salina de Avisor provee al paciente esos factores que son sumamente importantes. Uno de ellos es libre de conservantes, como mencionaba, un pH de uso oftálmico y que esté tamponada, que nos evite que no esté fluctuando ni su osmolaridad ni su acidez. ¿Qué usos tiene solución salina de Avisor? Bueno, como lo mencionaba, hay varios usos que se tienen. Uno de ellos es enjuagar, hidratar, lubricar el lente. En otros países, aquí en México, no se tiene una solución salina como tal. En otros países se utiliza, por ejemplo, si utilizas un detergente sobre un lente de contacto y lo quieres quitar el residuo, se utiliza una solución salina balanceada para que no genere ningún tipo de toxicidad y que pueda retirar todo ese residuo de detergente. Se utiliza para hidratar y para lubricar también. Aclaro aquí, son los usos que se le da una solución salina unidosis y vamos a platicar un poquito más de por qué sirve para hidratar y restablecer una superficie ocular.
Si bien es cierto que esa solución salina no va a sustituir un lubricante como tal, sí ayuda a una hidratación, a una lubricación y un enjuague de lente de contacto. Entonces, es una solución, yo le llamo de acompañamiento, es una solución complementaria que es muy útil justamente para esos usuarios de lentes de contacto y inclusive para usuarios, más destinado para usuarios de lentes de contacto especializados. ¿Qué otro uso tiene? Y aquí es donde en México había una solicitud de algunos profesionales de salud visual, de la gente que se dedica a la adaptación de lentes de contacto, que hace uso de lentes de contacto especializados, que no hay una solución que esté formulada y que esté diseñada para ese tipo de pacientes. Solución salina de Avisor está diseñada para ese tipo de usuarios que usan lentes de contacto especializados como esclerales, como ortokeratología, y obviamente nos sirve para la inserción y la remoción. Entonces, como ustedes saben, venimos platicando de esas características que debe de cumplir una solución salina para poder usarse con un lente de contacto especializado. Debe de cumplir que no tenga conservantes, que esté libre de fosfatos, que sea una solución con un pH balanceado y que esté equilibrado durante todo el uso de ese lente de contacto y que tenga una osmolaridad adecuada. De tal forma que eso en un usuario de lentes de contacto especializados de ortokeratología o esclerales o en algunos casos híbridos, se traduce en una mejor comodidad. Recordemos casi todos los pacientes o los usuarios de lentes de contacto por lo general que son usuarios de lentes de contacto especializados, por lo general tienen algún problema en la superficie ocular. Entonces, esa solución salina que está en contacto con la superficie ocular debe de contener o debe de tener como factor preponderante justamente que no tenga conservantes, ¿no? Y que nos garantice un pH adecuado, una osmolaridad adecuada y que sea biocompatible con el tejido y que no nos genere ningún tipo de toxicidad. ¿Qué otra característica debe de cumplir una solución salina? Hablando ya en concreto de la aplicación que tiene esa solución salina para los lentes de contacto y sobre todo para ese tipo de lentes de contacto especializados. Yo le llamé aquí tener una solución salina y hablar de bioseguridad, ¿no? No hablamos tanto como de bioseguridad, sino en general la bioseguridad se entiende como una serie de principios, una serie de indicaciones o procedimientos a seguir para que ese paciente que va a estar interactuando con un dispositivo médico como el lente de contacto, con una solución salina, con un lubricante, con una solución de mantenimiento, sea seguro, ¿no? Sea seguro para su globo ocular, sea seguro para su tejido y que no cause o que tenga las menos alteraciones posibles. Entonces, hablamos de una solución salina con una bioseguridad adecuada. Tiene una solución salina de cloruro de sodio isotónica, es una solución isotónica al 0,9%, una osmolaridad adecuada entre 300 y 305 miliosmoles, un pH controlado que sea semejante a la lágrima entre 7.1 y 7.3, que esté libre de conservantes, que sea biocompatible con el tejido, que no genere toxicidad y que sea para uso oftálmico. Que su formulación realmente esté diseñada para poderse utilizar en el globo ocular, en la córnea, en un lente de contacto y que no tenga ninguna repercusión. ¿Qué pasa entonces cuando utilizamos una solución salina que en México no hay una otra alternativa, no había otra alternativa antes? Muchos de nosotros como profesionales de salud visual no tenemos una alternativa, pues utilizamos una solución salina que es de bote, de 250, de medio litro, de 1 litro, y entonces el factor bioseguridad ya se ve comprometido. Esas indicaciones, ese tipo de uso que se le está dando a la solución salina, que no está diseñada para un uso oftálmico, sino está diseñada para otro tipo de solución, para otro tipo de usos, valga la redundancia, para perfusión, para limpieza, para otro tipo de cosas, y no está diseñada como tal. ¿Qué pasa cuando abrimos un bote? Yo me recuerdo que he visto gente que usa lentes especializados y que ha usado una solución salina y le pone una jeringa y le va extrayendo poco a poco la solución salina. Con el tiempo esa solución salina pues se ve expuesta. Recordemos que esa solución salina no tiene ningún tipo de conservante, su osmolaridad cambia significativamente, su pH es tan variante que el paciente puede reportar intolerancia a la solución, a la solución salina como tal.
Y obviamente una solución salina que es libre de conservantes, que en este caso es un bote de un tamaño muy grande y que la estamos extrayendo con una jeringa, pues hay un alto riesgo a que se pueda contaminar. Hay un crecimiento de bacterias bastante arriesgado que se puede hacer así. Puede llegar algún tipo de agente externo. Recordemos que el paciente normalmente que rellena su lente de contacto especializado lo hace con la jeringa, está tocando constantemente el lente de contacto, la vuelve a extraer y demás. Entonces una solución salina pues se puede contaminar muy fácilmente. Entonces esa bioseguridad de ese procedimiento de cómo llenar un lente de contacto, de cómo utilizarlo, pues ya se pierde totalmente, ¿no? Entonces esa solución salina, que es libre de conservantes, se convierte realmente en un vector, una solución salina que se va a contaminar y que posiblemente pueda generar una infección, alguna alteración en el epitelio, un cambio de la osmolaridad y obviamente no va a tener una buena seguridad para el usuario. ¿Qué otra cosa tenemos como uso que es aquí que les mencionaba? La solución salina, en el caso concreto de solución salina de Avisor, se utiliza para dar un tratamiento que se llama PROCE, que el PROCE realmente lo que indica es que tenemos buscamos que esa solución salina sea lo más compatible con el tejido como tal. El sistema PROCE es un reemplazo protésico de la superficie ocular. Se usa en pacientes que evidentemente se hace con un tratamiento con un lente escleral y bueno, está enfocado en esos usuarios, en esos pacientes que tienen, por ejemplo, síndrome Stevens-Johnson, que tienen algún tipo de síndrome de Sjögren, alguna queratitis por exposición, alguna alteración en el epitelio corneal, por ejemplo, un hidrops que le llega a causar por un queratocono avanzado. Entonces, el sistema PROCE depende mucho del uso de una solución salina que cumpla con las características que tiene una solución salina de uso oftálmico, que las habíamos mencionado con anterioridad. Entonces, el sistema PROCE depende mucho de eso, justamente, va enfocado a restablecer ese ecosistema que se ha perdido y que el paciente tiene alteraciones. Esa solución salina cumple con las características que tiene solución salina de Avisor, se usa el sistema PROCE y se utiliza justamente para restaurar la función visual, para reducir la sintomatología del paciente, para aumentar el confort visual y mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces aquí, cada una de esas características que mencionábamos, que es la osmolaridad, el control del pH, ¿sí? Que ese pH no esté fluctuando y que sea tamponada y que sea isosmótica, tiene un valor muy importante en ese tipo de pacientes. Si bien es cierto que el sistema PROCE hoy en día se ha modificado y demás, pero parte inicialmente de una solución salina con esas características, que nos ayude que ese paciente que ha perdido algún tipo de función visual por la alteración de un ojo seco severo, como en Stevens-Johnson, como síndrome de Sjögren, injerto contra huésped, alguna queratitis, algún hidrops que tiene, pues podamos restablecer esa integridad ocular y que pueda ser funcional. Entonces, para ese tipo de procedimientos se utiliza una solución salina que tenga las características de uso oftálmico, como en el caso de solución salina unidosis de Avisor. Quisiera presentarles justamente hablando del sistema PROCE, un estudio. Si bien es cierto que una solución salina se tiene por ahí olvidada y demás, tiene muchas funciones a nivel oftálmico como tal. Y quisiera presentarles un estudio que se hizo en Spectrum en el 2019 y nos habla justamente del uso de solución salina convencional, una solución salina unidosis con buffer y una solución salina unidosis sin conservantes, sin ningún tipo de buffer. Entonces, ese estudio lo que nos indica justamente es hacer un sistema tipo PROCE, un sistema de uso de lentes esclerales en pacientes que tenían alguna alteración en la superficie ocular, alguna enfermedad de ojo seco, y bueno, se les colocó una solución salina con las características que venimos platicando, que debe ser con un pH equilibrado, una osmolaridad, etcétera, lo que venimos platicando, y se les hizo prueba primero que es el DQL antes de iniciar ese protocolo durante dos semanas y luego a las 4 semanas y se obtuvo como resultado que realmente el paciente que usa la solución salina convencional de bote pues tiene una cantidad de sintomatología durante la inserción como al término del día justamente porque la fluctuación de la acidez cambia mucho y de la osmolaridad también.
No así, por ejemplo, con los usuarios que rellenaron su lente de contacto con solución salina unidosis con un buffer controlado. Ese DQL, al término de 4 semanas de un mes de uso, como ustedes pueden ver, significativamente la sintomatología de ojo seco se reduce. Entonces eso nos habla de que justamente una solución salina que esté libre de conservantes, que esté tamponada, que garantice un pH adecuado, una osmolaridad equilibrada, se traduce en que ese paciente pueda tener una mejor calidad visual, una mejor calidad de vida y que pueda tener, obviamente, una superficie ocular mucho más sana. ¿Sí? Entonces, este estudio demuestra que eh, los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad de superficie ocular, pues pueden ser beneficiados con el uso de solución salina unidosis. Bueno, realmente la presentación de este producto no sé, es muy breve realmente, pero al final tiene muchas características que como profesionales de la salud visual debemos de tomar en cuenta justamente para poder diferenciar entre una solución salina de bote que existe en México, una solución salina que es para dar nebulizaciones, una solución salina que es para inyectarse, una solución salina que es justamente de uso oftálmico. Sabemos que hoy en día en México no existía una solución salina para uso oftálmico. Avisor trae a México en su portafolio solución salina libre de conservantes, con un pH controlado y que va justamente indicado a un uso oftálmico. Bueno, pues de mi parte es la presentación que les iba a mencionar en relación a solución salina. Si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, quisiera darle la palabra al licenciado Juan Carlos López, que nos dé una introducción de su experiencia con solución salina unidosis. Como él recordará, nos dio un tema de iPrint y bueno, es especialista en lentes de contacto esclerales, de queratología, y bueno, ha usado solución salina unidosis y nos quisiéramos platicar un poco de su experiencia. No sé si nos escuchas, Juan Carlos. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días todavía. Buenos días todavía. Bueno, sí, pues mira, yo agradezco al equipo de Avisor bueno, me han regalado algunas muestras para trabajar con algunos pacientes ya desde hace algún tiempo. Y la verdad, me ha gustado mucho, sobre todo, recuerdo mucho un paciente que tuve tenía un síndrome de Sjögren muy fuerte y un proceso empezando de artritis reumatoide. La paciente tiene un queratocono. Le pusimos un lente escleral y precisamente con ella batallaba mucho con la solución salina porque, como tú dices, o sea, la existencia aquí en México nos limita a un botecito que, si bien es muy cierto, es muy económico para el paciente, pero el problema con esa paciente es que se empañaba el lente muy rápido. Entonces, era cuestión a veces de en una hora el lente estaba totalmente sucio. Esto asociado pues al cuadro de la enfermedad crónico que tiene, más aparte lo que es el proceso de síndrome de Sjögren también. Entonces, empecé a usar esta solución de Avisor que me regalaron y la verdad, o me obsequiaron para trabajar con mis pacientes y me funcionó muy bien. En esta paciente resolvimos ese problema. La paciente logró que el lente no se empañara tan rápido. Al fin y al cabo, el mismo proceso de la enfermedad llevaba a que se empañaba el lente, pero poco a poco hemos ido mejorando esa parte. Y ahorita la paciente, pues realmente, obviamente, sí notaba la diferencia entre una solución y otra. Sí, inclusive a esa paciente también le puse una solución que se maneja en Estados Unidos, también libre de conservadores, y no era el mismo resultado. O sea, la paciente prefería esta solución. Entonces hay casos donde me ha tocado ver también en casos que aunque esté el lente bien adaptado, o sea, como bien dices, hay casos que tienen queratitis tóxicas o por la misma situación de la solución de salina. Recordemos que los pacientes llegan aquí con el problema y no los vemos cómo hacen las cosas en su casa. Entonces, muchos de estos pacientes que a veces llegan así con esa sintomatología, se pone una solución libre de conservadores o precisamente indicada para lentes esclerales, y pues obviamente cambia totalmente el panorama. Esto hace que el paciente pues esté más a gusto, no estamos ahí provocando el otro problema al paciente que después va a acabar suspendiendo el lente precisamente por el cuadro que trae la queratitis, ¿no? Entonces, pues muy contento, muy agradecido por el apoyo que me han brindado y pues hace falta, como bien dices, este tipo de soluciones para los pacientes de lentes de contacto de especialidad y que también, bueno, podemos usarla en consulta, ¿no? También precisamente para nuestros pacientes. Claro, Juan Sí, Carlos. De hecho, justamente lo que
estuve recopilando por ahí información de los especialistas y justamente platican esa parte de el paciente siente una comodidad distinta tanto a la apertura, o sea, al ingresar el lente de contacto, poner la solución y colocarse el lente de contacto escleral o neotoqueratología por las noches. La comodidad que siente al término del día del uso es diferente a tener una solución que no es balanceada, que se extrae del bote, que cambia la osmolaridad y demás, ¿no? Con Avisor buscamos justamente que esa osmolaridad pues se mantenga equilibrada, ¿no? Y que justamente, como mencionabas, el uso de lentes esclerales, aparte de que tiene pues un error refractivo considerable, puede ser un queratocón o otra cosa, normalmente esos pacientes ya han tenido una experiencia por todos lados y ya vienen digamos, con alteraciones de superficie por lo general y bueno, buscan una solución que en este caso, solución de Avisor, que debe ser justamente una solución libre de conservantes, que mantenga un pH adecuado y que tenga una osmolaridad equilibrada, ¿no? Para que al final del día, pues, el paciente tenga, de cierta manera, mejor comodidad. Sí, así es. Sí, de eso se trata, de darle las mejores opciones al paciente, que bueno, se sientan más cómodos también con su uso, ¿no? O sea, porque de nada sirve tener un lente muy exitoso si el producto que le estamos poniendo para él mismo pues no va a funcionar, ¿no? Y al rato va a acabar en otro problema, ¿sí? Claro. Pero no, sí, muy, muy contento de esa parte. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Pues si quieres, iniciamos, Eduardo, si hay alguna pregunta, algún comentario. Igual si Juan, si nos quieres adicionarnos algún comentario de alguna pregunta, adelante, dejamos el micrófono abierto. Sí, gracias. Bueno, pues vamos a pasar con las dudas. Hay varias. La primera de ellas, y creo que una de las más hechas por los participantes, es el costo que va a tener esta solución. Ok, el costo, mira, ya lo tienes disponible en México el producto, o así que valga la redundancia, en los distribuidores principales, y el precio es más o menos de 230 pesos. Y bueno, la presentación que tiene la solución salina de Avisor es una caja con 30 ampolletas, cada ampolleta trae 5 mililitros, y bueno, el precio promedio es más o menos 230 pesos. ¿Okay? La siguiente que tenemos es, además de todos los beneficios que tiene esta solución salina, considero que es mucho más práctico la manipulación a diferencia que con la solución de botella, que requerimos una jeringa para el extracción. Bueno, este es un comentario y... Sí, de hecho, como mencionábamos, en el mercado nacional, hablando concretamente en específico que estamos aquí en México, no hay una solución salina como tal que está indicada para el uso oftálmico. Y bueno, quien utiliza algún tipo o necesita hacerse un lavado ocular o tiene alguna conjuntivitis alérgica y tiene que estarse limpiando los ojos constantemente o que tiene que hacer uso de un lente escleral o de ortoqueratología, pues definitivamente no había ninguna alternativa y teníamos que pues ajustarnos o adecuarnos a lo que había en el mercado mexicano, que es una solución salina de bote, y justamente ese riesgo, esa bioseguridad que les mencionaba yo, de estar extrayendo la solución salina constantemente, de que la jeringa la dejas por todos lados, de que dejas ahí esas fotografías que mostré, son de una persona, de un uso real del paciente. El paciente deja ahí la jeringa permanentemente y la solución salina la puede utilizar, me decía que hasta 2-3 meses. Cuando una solución salina de bote, cuando es pinchada, no puede usarla más de 10 o 12 días según las indicaciones del fabricante, ¿no? Porque se contamina y este usuario pues dejaba ahí, pinchaba el bote varias veces y dejaba ahí la jeringa puesta, ¿no? Y nada más conectaba ahí la aguja y ponía la jeringa y la extraía. Entonces la jeringa la traía por ahí botada por todos lados. Eso, lejos de beneficiar al paciente, aumenta el riesgo de que puede generar una infección. Ok. La siguiente pregunta es, ya abierta la ampolleta, ¿cuánto tiempo dura? Mira, definitivamente una solución salina no tiene un conservante, es parte de lo esencial que tiene esa solución salina. Y bueno, la solución salina que no tiene conservante, así como las lágrimas artificiales, como algunos otros tipos de soluciones que tenemos nosotros como lágrimas artificiales, abres la solución y inmediatamente tienes que utilizarla. No se puede dejar ahí para que la uses porque te sobró poquita y la tienes que utilizar en la tarde, no. De hecho, los 5 mililitros van muy enfocados justamente al uso que se requiere para un paciente, ¿no? La respuesta es, tú abres el blister, la ampolleta, te lo colocas y la que te sobre la desechas porque no sirve, no tiene conservante y se puede contaminar muy fácil.
Okay. Hay dos preguntas que van un poco ligadas. Dice, ¿se puede utilizar en un paciente con un lente de contacto terapéutico directamente sobre el ojo del paciente? Y la otra igual es, ¿se puede utilizar directamente en el lente de contacto sin provocar incomodidad al paciente? Sí, claro, una solución salina, como mencionaba en el caso de solución salina de Avisor, tiene una osmolaridad adecuada que va de acuerdo a la lágrima, tiene un pH controlado, se puede colocar sobre el lente de contacto sin ningún problema, te sirve para hidratarlo, para removerlo, para enjuagarlo, si tienes emergentemente que enjuagarlo, puedes hacerlo sin ningún problema. Aquí aclaro que una solución salina es compatible con cualquier tipo de lente de contacto, te lo puedes colocar sobre la superficie ocular, inclusive con el lente de contacto puesto, no causa ninguna alteración, es libre de conservantes, pero nunca va a sustituir un lubricante. Si tu paciente, su profesional de la salud visual, su médico tratante le indicó un uso de un lubricante, no lo va a sustituir definitivamente con una solución salina. Sí le puede ayudar porque de emergente se me olvidó y le quiero limpiar mi lente, quiero colocarme una solución para sentirlo más humectado, lo puedes hacer, pero no sustituye una lágrima artificial. No es un componente que, no es una solución que contenga lo mismo que una lágrima artificial. Sí, así es. Aquí, por ejemplo, en cuestión del lente terapéutico, Raúl, yo nada más quisiera agregar que pues sí, el lente terapéutico tiene la función para restaurar algún problema, una lesión. Entonces, como bien dices, la solución salina sería como para aumentar o para la remoción tal vez para la función de lubricar sobre el mismo lente terapéutico o con el fin de sanar alguna herida si presenta algún otro medicamento, o conservar precisamente otro medicamento, no es la misma función. Entonces, sería más, yo creo, como dices, para removerlo, ¿verdad? Bueno. ¿Sí? Correcto. Raúl se tuvo que retirar por una cuestión, Ajá. pero seguimos aquí con las dudas, todo está bien, pero sí, como decías, es prácticamente para humectar, en este caso, la superficie de los lentes de contacto, y más que nada que el paciente mantenga su comodidad, ¿no? Ok. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Nos decían que si en emergencia se puede usar para guardar el lente de contacto en el estuche. Probablemente sí y no, ¿no? Porque recordemos que la solución salina va más que nada para enjuagar y humectar los lentes de contacto. Al no tener conservantes, no podríamos conservar el lente de contacto durante un periodo de tiempo bastante largo, ¿no? Si estamos hablando de una emergencia, probablemente sí, pero en cuanto llega el paciente, inmediatamente tiene que llegar y realizar el lavado y desinfección de ese lente de contacto para evitar algún tipo de contaminación o una infección en la superficie ocular. Sí, exactamente. Okay. La función es muy diferente para guardar un lente de contacto. Exactamente. Otra pregunta dice, ¿se usa para lavarlo y colocarlo o solo para colocar el lente? En este caso, para el lavado no se va a utilizar. Esta solución no es para lavar el lente de contacto, tampoco para desinfectarlo. En este caso sería para colocarlo, exactamente. La colocación del lente de contacto pues nos va a ayudar a humectarlo, además de que se recomienda mucho, sobre todo en España o en Europa, que al realizar la limpieza de un lente de contacto con alguna solución multipropósito, recordemos que la gran mayoría de las soluciones multipropósitos tienen un conservante. Y ese conservante, en poco o mayor cantidad, se queda en la superficie del lente de contacto. En el momento que lo colocamos, a la larga puede llegar a causar alguna reacción alérgica o citotoxicidad. Es en casos específicos, pero puede suceder. Entonces, la recomendación que a veces se hace es que después de lavar el lente de contacto con alguna solución multipropósito, se enjuague con una solución salina para evitar o quitar la mayor cantidad de conservante que pueda quedar en el lente de contacto y posterior a eso realizar la colocación, evitando así algún tipo de complicación en el futuro, ¿no? Sí. Bueno, buenos días a todos. Me encuentro con ustedes, Blanca Monsalvo. Bueno, pues solamente recapitular que este sistema es pues libre de microorganismos, tiene un pH fisiológico, nos va a servir mucho para las limpiezas oculares, para eliminar los residuos quizá de la fluoresceína, y al ser monodosis es fácil de aplicar y fácil de transportar. Por lo tanto, nos da excelentes condiciones pues higiénicas, ¿no? Recordar que nos va a servir para irrigaciones oculares,
para enjuagar, para hidratar y para conservar. Entonces, es importante, ya que nos sirve para una higiene de los ojos, para limpieza de secreciones oculares, para algunos tratamientos de conjuntivitis alérgica, para lavado de ojos, para lavado de heridas y, bueno, algunas veces para la limpieza de maquillaje. Entonces, pues es importante tener ya en México este tipo de solución. Y bueno, pues aquí tenemos el especialista en lentes de contacto esclerales, el cual pues ya nos dio su opinión muy valiosa que nos sirve para rellenar las bóvedas de los esclerales, ¿no? No sé qué nos puedas compartir, Juan Carlos. Sí, aparte bueno, básicamente está hecha para eso, para colocar los lentes esclerales, los lentes híbridos. En el caso, como dices, bien para limpiar los depósitos de los lentes de Ortho-K, porque precisamente el lente de Ortho-K, a pesar de que se tenga una limpieza con peróxidos o una limpieza profunda, como bien dice, se puede enjuagar antes o limpiar para que se caigan esos residuos que se alcanzan a quedar en algunas curvas y te puedas poner el lente de contacto, ¿no? Pero básicamente eso, en América Latina, bueno, me ha tocado ir a algunos congresos en otros países donde realmente es muy común que exista una solución libre de conservadores. Aquí en México, pues no la hay como tal hasta pues ahora, ¿verdad? Una solución libre de conservadores que pues nos va a dar mucho beneficio con los pacientes que usan este tipo de lentes especializados. Sí, Claro. es muy diferente para guardar un lente de contacto. O sea, si queremos sustituir la limpieza de un lente de contacto de alguna solución, pues definitivamente no es el objetivo de esta solución, ¿sí? Correcto. Ok, tenemos por aquí algunas otras dudas. Dice, son 3 que están relacionadas, y es en cuanto a la compatibilidad al utilizar alguna otra lágrima artificial, o en este caso, algún tratamiento de alguna patología. Pues en cuanto a las lágrimas artificiales, no hay ningún problema de incompatibilidad, se pueden usar en conjunto. Obviamente, pues primeramente se tendría que utilizar la lágrima artificial. Quiero pensar que esta va a ser el trabajo necesario para humectar la superficie ocular y mantener ahí una buena humectación, pero si se tiene que utilizar por alguna circunstancia o situación una solución salina para humectar de forma emergente, pues se puede utilizar sin problema alguno. En cuanto a algún medicamento o algún fármaco ocular, pues de igual forma se puede utilizar, pero siempre y cuando pase un lapso de tiempo a que esperar a que en este caso la superficie ocular absorba lo que tenga que absorber, y posterior a eso ya podríamos colocar en este caso la solución salina, dependiendo de la situación, ¿no? Que en este caso si lo quieren utilizar para humectar, nuevamente no nos va a servir como tal para la humectación de la superficie ocular, como ya había comentado Raúl, no va a suplantar una lágrima artificial, es únicamente como apoyo o a casos de emergencia cuando no se tenga una lágrima artificial y se tenga que humectar el lente de contacto, por ejemplo, o más que nada para el lente de contacto especializado, el relleno de la bóveda, o también, como lo habíamos comentado, es más que nada de uso clínico para nosotros al momento de realizar una evaluación del paciente, al realizar una limpieza ocular, de realizar la adaptación del lente de contacto, y luego tenemos que enjuagar la fluoresceína. En este caso nos va a servir mucho la solución salina para hacer todos esos procesos, pues estamos utilizando un producto que está enfocado a eso, ¿no? A estar en contacto con la superficie ocular. Bueno, aquí nos pregunta el doctor Martín acerca de si pudiera ser recomendado para el enjuague posterior a una limpieza de Everclean. Bueno, Everclean es una limpieza a través de peróxido, el cual no requeriría algún tipo de enjuague, pero como una medida preventiva, pues sí, doctor Martín lo podría usar. Bueno, aquí nos preguntan si puede ser para un tratamiento de alguna patología. Bueno, realmente es un sistema de limpieza inocuo para retirar algunos depósitos e idealmente pues para rellenar las bóvedas de los lentes de contacto especializados como Ortho-K y los lentes esclerales. Con respecto a la patología, pues tendríamos que ver qué tipo de patología, porque realmente si está un microorganismo como un hongo, un virus, una bacteria, pues tendrías que recurrir a algún otro tratamiento, no propiamente a
a una solución salina. Una solución salina es pues solamente como para una higiene de ojos propiamente. Sí, exacto, como de enjuague o para insertar los lentes esclerales, ¿no? O híbridos. Correcto. O como híbridos, pero sí es otra función totalmente diferente. Nos preguntan nuevamente por el precio, pues el precio de lanzamiento te va a estar alrededor de los 230, 240, va a depender del distribuidor en que lo adquieran. Y bueno, en cuanto, hablando ya como tal de los distribuidores, por el momento o estamos empezando con los distribuidores de aquí de la Ciudad de México. Los principales, que ya son muy conocidos por la mayoría de ustedes, es el AOSA, que está sobre la calle de Isabel la Católica, Noptidipot, que está sobre la calle 16 de septiembre, en Innovación Óptica, en la distribuidora Multimarcas Ortiz, que están sobre Motolínea. También lo pueden encontrar en la distribuidora de Nueva Italia, que actualmente está en la calle de Isabel la Católica también. Con ellos principalmente lo van a estar encontrando o ya lo pueden encontrar y pueden adquirir los productos. El costo va a variar dependiendo de dónde lo encuentren, y también algunos de estos distribuidores hacen envíos a zonas foráneas. Entonces de igual forma si no tienen los contactos, igual nos los pueden mandar ahí por mensaje privado y ya les pasaríamos el contacto a algunos de los distribuidores. En un futuro también Vertex, que es uno de los principales distribuidores que nos apoyan en las partes foráneas, lo va a estar distribuyendo y lo pueden adquirir con ellos. De igual forma, si todavía no lo tienen, pues pueden empezar ya a preguntarles a sus distribuidores locales para que ellos empiecen a pedirnos el producto y ustedes ya lo puedan empezar a utilizar. En cuanto al uso, ¿cómo viene? Como ya lo habíamos mencionado, viene una presentación en una caja con 30 unidades de 5 mililitros y vienen más o menos así las ampolletitas. Pongo el video. Bueno, aquí se las presento. Estamos, Avisor México está de manteles largos. Les presento, así viene la cajita de solución salina. Viene con una presentación de 5 mililitros. Ahí, aquí están. Ok, entonces, doctor Juan Carlos, ¿una ampolletita nos sirve para un par de esclerales? ¿Ese es No, real? más. ¿Más? O sea, realmente, sí, yo lo he usado e inclusive para un par alcanza hasta sobrar, por ejemplo, si en un caso que no se pueda poner el paciente al primer intento, sí alcanzan a salir para varios lentes. Incluso, por ejemplo, aquí en las pruebas que he hecho para algunos pacientes, pues, a veces con una botellita es más que suficiente. Ah, ok, muchas gracias. Sí, no. Bueno, pues la presentación unidosis es pues porque es fácil de aplicar, fácil de transportar, y esto nos da las medidas higiénicas de ser inocuo, ¿no? Así como nos lo presentaba Raúl, totalmente estéril, sin estar pinchando un producto de 1 litro o de medio litro, ¿no? Aquí vamos a tener la esterilidad de un producto que se requiere para este tipo de lentes de contacto especializados. Ok.